Cordial saludo. Continuando con la actividad fase 4, validar conceptos sobre optimización del curso de control óptimo y en representación del grupo, el cual está integrado por Marco Aurelio Pónguta, Joan Manuel García y Sebastián Vera Muñoz, quien les habla, con nuestro director Leonardo Andrés Pérez de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Inicio trayendo a relación conceptos fundamentales, los cuales tratamos durante el semestre, donde se argumentan la integración de avanzadas tecnologías, pues con el fin de modernizar antiguos y complejos procesos industriales por medio de las diferentes actividades en cada fase durante el periodo en curso, sustentado en soluciones a problemas de optimización y control óptimo. Recordamos en la fase 1, donde se dan soluciones eficientes de ingeniería, pues apoyando en el análisis y solución de problemas sobre optimización sin restricciones, con el fin de diseñar las variables de un sistema dinámico. En la fase 2 se dan ya soluciones de ingeniería pues sujetas a limitaciones, soportando en el análisis y solución de problemas sobre optimización con restricciones, con el fin de controlar sistemas dinámicos complejos. Y en la fase 3 ya se diseñan nuevas tecnologías soportadas en la comprensión e integración de conceptos sobre control óptimo, que permiten supervisar y controlar procesos industriales con múltiples variables. Entrando en concepto, pues de acuerdo a la teoría de optimización, pues esta está constituida por un conjunto de resultados y métodos analíticos y numéricos enfocados a encontrar e identificar al mejor candidato entre una colección de alternativas, sin tener que enumerar y evaluar explícitamente todas esas alternativas. Un problema de optimización es, en general, un problema de decisión, es decir, de una serie de alternativas encontramos la más eficiente para el sistema. Las variables de decisión. El primer elemento clave en la formulación de problemas de optimización pues es la selección de las variables independientes que sean adecuadas para caracterizar los posibles diseños candidatos y las condiciones de funcionamiento del sistema. Como variables independientes se suelen elegir aquellas que tienen un impacto significativo sobre la función objetivo. O sea, son factores que de alguna u otra forma inciden en el funcionamiento y cambian las condiciones del sistema como tal. Con respecto a las restricciones, una vez determinadas las variables independientes, el siguiente paso es establecer mediante ecuaciones o inecuaciones las relaciones existentes entre las variables de decisión. Estas relaciones son debidas, entre otras razones, a limitaciones en el sistema, a leyes naturales o a limitaciones tecnológicas, y son las llamadas restricciones del sistema. Pues una vez identificados estos factores, mediante el procesos analíticos se definen limitaciones al sistema para su optimización como tal. Función objetivo. El último ingrediente de un problema de optimización es la función objetivo, pues también llamado índice de rendimiento o criterio de elección. Ese es el elemento utilizado para decidir los valores adecuados de las variables de decisión que resuelven el problema de optimización. La función objetivo permite determinar los mejores valores para las variables de decisión. La función es la función maestra como tal del sistema, de allí se desprenden pues sus restricciones. Y pues por último es como un breve resumen aplicando los diferentes temas que acabamos de relacionar, y es un problema de optimización consiste en la búsqueda de valores para unas determinadas variables, que estas son las variables de decisión, de forma que, cumpliendo un conjunto de requisitos representado mediante ecuaciones o inecuaciones algebraicas, que son las restricciones, que limitarán la elección de los valores de las variables de decisión, proporcionan el mejor valor posible para una función, que es la función objetivo, que es utilizada para medir el rendimiento del sistema que se estudia. Y pues trayéndola en contexto con nuestro trabajo que se desarrolló durante el semestre, es un sistema dinámico real. Es necesario implementar medidas de producción o efectividad con respecto a la
eficiencia del proceso que se realice en determinada situación. Pues por tal motivo, mediante modelos matemáticos o analíticos, se pretende controlar y evitar desgaste de equipos o materiales, al poner en funcionamiento el sistema de forma estable con un proceso óptimo y evolutivo, pues que garantice su eficiencia durante la ejecución y pues producción del servicio, encontrando sus puntos máximos de operación sin pérdidas o acciones desmedidas. La resolución analítica como tal pues de un problema de optimización permite encontrar variables medidas o de producción con respecto al tiempo, ya que podrían estar sujetas a una serie de restricciones. Si alguna de estas restricciones cambia, la función objetiva varía su eficiencia o efectividad de producción, lo que es necesario pues encontrar a través de una resolución matemática puntos máximos y mínimos para tener en cuenta en la evolución del sistema como tal. Por ejemplo, en el caso que hemos venido trabajando a lo largo del curso, en donde la fuerza de fricción del freno en las ruedas, el peso del auto y las condiciones de la ruta, pues la rugosidad y pendiente de la carretera son variables que intervienen las emisiones de gas carbónico, también llamadas restricciones de acuerdo a la función de transferencia de la emisión de gas carbónico. Estos estudios están enfocados en minimizar las emisiones de CO2 en los vehículos. Tenemos el problema general, que nos habla del problema general. Desde que una empresa alemana fabricando automóviles ha encontrado un macro problema en sus vehículos, una autoridad medioambiental en Estados Unidos identificó a los autos fabricantes del año 2012 emiten niveles de gas carbónico superiores al permitido o determinar aquellas emisiones. Reducir un grupo de científicos de la compañía están llevando a cabo una serie de estudios secundarios en varios problemas. Están mirando que se le puede dar una solución al problema planteado de los carros para que no contaminen el medio ambiente con dióxido de carbono. Dice el problema de optimización sin restricciones es que en esta segunda parte de los estudios nos permitirán minimizar emisiones del gas carbónico, ya que no nos emitan tanto gas sino reducirlos para que podamos respirar bien en nuestro ambiente y no nos lleguemos a enfermar y no sea contaminante. Así. Entonces lo que dice que el primer análisis de estos datos es extraerlo de un vehículo de prueba. Entonces ponemos un vehículo de prueba para analizar ciertos datos en la cantidad de gas de carbónico emitido. Para garantizar estos resultados, los científicos han desarrollado las siguientes funciones: función de transferencia de emisión de gas y función de gas carbónico. Uno es de temperatura y el otro es el de diámetro. Como podemos ver, aquí tenemos las dos funciones, función 1 y función 2. Es que para este desarrollo, esta segunda etapa del estudio, los científicos buscan identificar los niveles de temperatura que aquí y las dimensiones del pistón, sea del diámetro o del gas carbónico. Aquí se calcula el valor máximo de temperatura. Aquí tenemos representado como es la función de temperatura. Dice que el coeficiente de un valor positivo de una parábola se orienta hacia arriba y se halla el valor mínimo. De primera medida esta función vamos a representarla acá, aquí la tenemos representada como les estoy mostrando, donde tiene una forma acá. Esta sería la fórmula para esta función y se halla una vértice. Aquí despejamos nuestro resultado de la vértice sería 80 sobre 43. Que se hallará el valor correspondiente en temperatura y reemplazar el valor encontrado en T. Aquí tenemos, este es el valor encontrado, 80 sobre 43 más 16, ya vamos desfasando, y este sería nuestro vértice, 468 sobre 43, con un valor máximo de 450 sobre 43. Aquí tenemos otra fórmula que se utiliza la disección para encontrar el tamaño de un óptimo de paso en la dirección de búsqueda del gradiente. Se evalúan derivadas parciales. Aquí tenemos una derivada y dos derivadas y un vector gradiente
Para encontrar el máximo, encontrar el máximo se busca la dirección gradiente, es decir, algo que un eje en H corresponde a la dirección. Tenemos el problema de optimización con restricciones, que serán es los estudios enfocados en minimizar las emisiones de dióxido de carbono en los vehículos que han mostrado que existen variables más complejas que deben ser optimizadas, o sea, tienen que reducirse más. La fuerza de fricción del freno en las ruedas, ese es uno, el peso del auto es otro y las condiciones de la ruta es otro. Esas serán nuestras tres restricciones. Estas variables son complejas porque pues, están sujetas a restricciones. Por ejemplo, el peso del vehículo no puede modificarse significantemente porque causa la pérdida de suelo. Entonces, que el peso del vehículo debe ser igual para nivelar el carro, no puede ser ni menos ni más. Y aquí mostraremos las siguientes funciones. Función 1, transferencia de emisión carbónica respecto a la fricción de freno. Aquí tenemos la fricción de freno, como sería el sujeto de restricción, nuestra función de objetivo, nuestra función de freno y nuestras restricciones. Aquí en valores, como lo mostramos aquí, lo señalo aquí con el mouse. Tenemos la siguiente función, que es la ayuda de carretera de función transferencia de emisión de gas carbónico. Aquí tenemos nuestro gas carbónico, sujeto de restricción, lo mostramos aquí en valores, función del objetivo, función independiente y restricciones. Otra función sería sin ayuda en la carretera la función de transferencia de la emisión gas carbónica respecto a la rugosidad y pendiente de la carretera. Aquí tenemos nuestra función, sujeto de restricción, función objetiva, regularidad y restricción. Entonces aquí tenemos lo que es como un mapa conceptual. Compañeros, tengan ustedes muy buena tarde. Mi nombre es Marco Ponguta, estudiante de Ingeniería Electrónica de la SEAD Zipaquirá. Continuando con el tema ya relacionado con el que vienen tratando mis compañeros, para la cuarta fase se trataron temas sobre problemas de control óptimo. Esto lo que realmente busca es reducir las emisiones de CO2 en los autos y se enfoca en implementar sistemas de control avanzados para regular algunas variables físico-químicas del vehículo. Para ello, lo primero que se debe hacer es el estudio sobre los conceptos y elementos de la teoría de control óptimo, haciendo uso del estudio de científicos y diseñar módulos electrónicos óptimos y diversas partes para el vehículo. En esta parte lo que hicimos fue una presentación general del problema. Lo que dimos fue un ejemplo considerable de cómo podemos reducir esas emisiones. Consideramos una fórmula mediante el código LQR, que es el ligamiento de eficiencia. Aplicamos, digamos que una variable y la ejecutamos la integral. Luego formamos una matriz una matriz para despejarla. Luego despejamos la ecuación característica y finalmente obtenemos el resultado. En este momento acá aplicamos, digamos que hicimos un medio ejemplo de un motor de estabilidad, donde aplicamos el código LQR de estabilidad. Damos un pequeño ejemplo de cómo podemos dar la estabilidad general del motor y cómo, aplicando la fórmula anterior, podemos llegar a que esa estabilidad sea constante. Entonces acá damos un código general. Ese código lo hacemos mediante MATLAB, donde discutimos y hacemos las fórmulas pertinentes para hallar y determinar la variable de cada uno de los circuitos para que el motor mantenga una estabilidad constante. Acá en estos momentos, digamos, yo lo tengo en MATLAB. Digamos que tal sería el modelo de simplificado por el motor CC que se muestra arriba. Es un motor de carga, un motor TD, carga de perturbaciones. O sea, lo que quiere decir es que vamos a liberar las perturbaciones de este motor y vamos a hacer que sus perturbaciones sean menores y que se mantenga constante. Aplicamos unos reglamentos generales, digamos, de resistencia, de reactancias, de torque,
y así obtenemos, digamos, la armadura general del motor. Acá lo que hacemos es que llamamos a la constante general para determinar cada uno de los sistemas y ejecutamos el programa como tal para realizar a ver si efectivamente se cumple cada uno de los parámetros con la fórmula ya planteada anteriormente. Entonces acá lo que digamos lo que hacemos es darle un start a ver si funciona. Acá como tal digamos ya el código lo ejecuta y nos dice que digamos acá la amplitud de ese motor va de 0 a 0.25 y tienen tiempo de estabilidad de 0 a 2.5. Digamos que en este momento el motor tendría una elevación desde 0 a 0.25, donde 0.25 su estabilidad general vendría a llegar a ser en 1.5. En 1.5 digamos que ya el motor alcanzaría como tal su estabilidad general y evitaría cero perturbaciones. O sea que dentro de los primer 1.5 segundos se demoraría el motor como tal en esperar la perturbación. De ahí en adelante nuestro motor ya como tal se estabilizaría y obtendría una respuesta eficaz a lo que ya viene planteado como tal en el programa. Acá volviendo, digamos, ya a retomar el tema, entonces, como ya les venía diciendo, acá tenemos ya, pues, digamos, como el código como tal, como fue ejecutado en la parte anterior, como se lo demostré. Muchas gracias.